Hola a todos, es para mí un honor poder participar de este tercer Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación. Mi nombre es Karina Clisa, soy de Argentina y me desempeño en la escuela secundaria y en el ámbito universitario. El título de mi trabajo es Vivencias educativas virtuales en tiempos de pandemia, la mirada de los adolescentes. El aislamiento social preventivo y obligatorio, como resultado de la extensión del coronavirus COVID-19, supuso desde el 16 de marzo de 2020 en la totalidad del sistema educativo de la Argentina la suspensión de las actividades presenciales. Si bien en el ámbito universitario ya existían alternativas de cursado bajo las modalidades semipresencial y a distancia, para los restantes niveles, inicial, primario y secundario, la situación fue radicalmente inesperada e implicó el desafío de sostener los procesos educativos de enseñar y aprender en un contexto de emergencia existencialmente distinto. Ante tal escenario de confinamiento, la escuela secundaria se enfrentó al desafío de poder acompañar a la distancia a la población adolescente, que transita una etapa muy particular de sus vidas, caracterizada por los cambios propios que se dan en el desarrollo evolutivo y por la búsqueda de ir definiendo su propia identidad. El contexto social ha cambiado y se sienten vulnerables, experimentan ansiedad, tristeza, ausencia de esos espacios de socialización que la escuela les ofrece, requieren de contención, extrañan no poder comunicarse por los canales habituales que los hacían en el aula, en los recreos, en las galerías de la escuela, y un profundo sentido de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Desde el sector educativo se plantea entonces cuál es la meta de la enseñanza y del aprendizaje en una coyuntura como la que estamos viviendo. Consiste en garantizar que sigan aprendiendo al mismo ritmo que aprendían en las clases presenciales. ¿Es mantenerlos ocupados mientras permanecen en sus hogares? ¿Es tratar de compensar las horas académicas que se están perdiendo a través de formatos alternativos? Sin duda la pregunta problema con la que opté por quedarme en la investigación tiene más que ver con la palabra de ellos. ¿Cuáles son las representaciones, concepciones que estos alumnos poseen sobre la educación y los modelos pedagógicos a partir de la pandemia? La investigación entonces centró como objetivo el poder identificar, el poder describir esas múltiples miradas que los estudiantes están teniendo sobre la escuela remota. Fue una invitación para mirar toda la escuela y al mismo tiempo problematizarla y pedirles de algún modo a esos estudiantes que se expresen y que nos ayuden a los educadores a copensar en los procesos que efectivamente están teniendo lugar en esta escuela remota. El propósito fue que ellos mismos conocieran estas versiones de las prácticas que están teniendo y nos ayudaran a reflexionar. Fue un ejercicio de empatía, verdadero desafío de corrernos los educadores de un lugar de centramiento y pensar que los alumnos también pueden tener la palabra para opinar, lo que supone ya un cambio de paradigma en la medida que implica dejarlos de pensar como aquel que está constantemente recibiendo, sino que también puede ayudarnos a reflexionar. Para ello se seleccionó un caso específico de la ciudad de Córdoba que incluye estudiantes de una institución secundaria de gestión privada, y se procuró acceder a los estudiantes de los dos ciclos que integran el nivel medio, el ciclo básico y el ciclo orientado,
con el propósito de abrir espacios de reflexión, expresión y comunicación con los adolescentes y analizar aspectos que subyacen en la concepción que estaban teniendo actualmente en torno a la educación desde la virtualidad. La selección del caso se justifica a partir de la noción de acercamiento, por cuanto el entorno no es extraño o distante a quien les habla. Como investigadora, es una institución en la que me desempeño y eso me permitió tener continuidad en estos meses a través de la plataforma de Classroom, que a nivel institucional es la que articuló todas las actividades y esta continuidad pedagógica con los estudiantes. 270 alumnos no representan la totalidad de la escuela secundaria de esa institución, pero sí son los estudiantes que mayor contacto tuvieron, mayor acceso a la virtualidad y a las actividades que se proponían desde Classroom. La forma de acceder no solo era a través de la plataforma, sino generando instancias concretas de comunicación sincrónica con reuniones por Meet para poder llevar a cabo esta entrevista y utilizar entonces el enfoque cualitativo, y también instancias asincrónicas que tienen más que ver con el enfoque cuantitativo y de poder aplicar cuestionarios. Para la planificación se seleccionó una pedagogía situada que implica que a medida que se desarrollaban los aprendizajes y contenidos propios del espacio curricular, también dentro del aula se diseñó un área específica destinada a esta investigación y que tenía que ver con la educación emocional, con el tema de la evaluación y la valoración de lo que les estaba pasando a nivel afectivo y a nivel personal, cómo estaban viviendo este sistema de aprendizaje remoto o mediado por las pantallas. En cuanto al enfoque cuantitativo, se recurrió a un instrumento de medición, un cuestionario que se aplicó al inicio y al final del periodo en consideración, esto es marzo y julio, en donde el educando tuvo que recuperar experiencias ante la situación por la que estaba transitando. Para ello se seleccionaron 5 de las 10 escalas que proporciona la versión mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje, y con una escala Likert se les pidió que se fueran posicionando con 4 alternativas, ¿sí?, para medir un poco la frecuencia de cómo valoraban y cómo esas escalas influían en su desarrollo y en su aprendizaje. Motivación, entendiendo por ello el grado de aceptación de la responsabilidad, el deseo y las energías. Ansiedad, preocupación que experimentaban o no por el rendimiento y la imagen que cada uno tenía de sí mismo en su condición de estudiante en la modalidad en línea. Procesamiento de la información, habilidades para la elaboración y organización de los aprendizajes y contenidos. Ayudas de estudio, hasta qué punto podían reconocer las ayudas de los otros en los materiales y las podían usar. Y la autoevaluación, el nivel de conciencia sobre la importancia del propio proceso de aprendizaje. En cuanto al enfoque cualitativo, se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas, había un temario específico que se aplicó a informantes claves, al menos un informante clave por curso para tener el panorama del ciclo básico y del ciclo orientado, y grupales, esto es divididos en encuentros por Meet para primero, segundo y tercer año y posteriormente para cuarto, quinto y sexto, para poder tener un diálogo mucho más fluido, además del cuestionario que se había aplicado en términos cuantitativos. Generalmente se recurrió también a reuniones con el centro de estudiantes, de la cual participan delegados de cada curso, y entonces allí hay un presidente que es un estudiante que también ocupa un rol destacado y nos podía proporcionar información cercana a los pares, a los jóvenes. La edad oscila entre los 11 y los 17 años, con una mayor presencia de población femenina.
y comparto algunos de los resultados que se obtuvo. Allí tienen las escalas y un poco comparados entre los dos ciclos para ver cómo cada una de esas escalas afecta a los más chicos de una manera y a los más grandes de otra. Puntualmente la motivación se ve claramente en el ciclo básico, como que les entusiasmaba esto de estudiar desde el hogar y de poder aprender y manejarse con la computadora ahora en términos pedagógicos, y que la ansiedad se nota mucho más en los más grandes, puntualmente en los que transitan el último año de la escuela obligatoria, que es sexto año, y que sienten de algún modo que el 2020 les ha quitado muchos de esos rituales que con tanta ansiedad han esperado y han anhelado a lo largo de su tránsito por el secundario. Y en el caso de las entrevistas, he construido allí unas nubes de palabra, también diferenciando entre el ciclo básico y el ciclo orientado, que de alguna manera refleja lo que fue la transcripción de las entrevistas, cuáles fueron esas palabras que aparecían con mayor frecuencia, palabras y emojis, porque en el caso del ciclo básico varias veces utilizaron ese mecanismo de expresión, y el tamaño de las palabras da cuenta de cómo lo están viviendo, de cómo se sienten, qué mirada tienen con respecto a esto que les está pasando. La implementación de una modernizada forma de organización didáctica bajo un contexto tecnológico, donde se propició la adquisición de competencias específicas para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, la renovación de la enseñanza, no siempre se visualiza con claridad. Este interactuar a distancia no siempre fue totalmente valorado como positivo por estos adolescentes. Las nuevas tecnologías han sido incorporadas en algunos casos en el ámbito educativo, sin embargo eso no garantiza en sí misma el éxito en los procesos de aprendizaje, fundamentalmente porque el resultado ha sido nuevas tecnologías al servicio de viejos esquemas. Sin duda la virtualidad en sí misma no es atractiva, y si el modelo que sigue vigente es el tradicional, porque los estudiantes así lo manifestaron, lo que se genera es una coexistencia entre ambas modalidades y una percepción por parte de algunos estudiantes de que la pandemia los ha puesto en situación. La adaptación no ha sido automática y hasta algunos se niegan a la utilización de las nuevas tecnologías con un enfoque educativo. La relevancia de la investigación permitió tener una descripción detallada de las fortalezas y las debilidades que están atravesando los estudiantes, de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que están funcionando, que se han puesto en marcha en la modalidad en línea, pero que los estudiantes todavía reconocen que no es suficiente. Hay una nostalgia fuerte hacia el modelo presencial. A partir de estos resultados, que no son definitivos, pero que sí han permitido esta retroalimentación, han ido canalizando sus ansiedades, sus preocupaciones, sus angustias. Sin duda este trabajo tiene algunas aproximaciones y lo ideal sería ir generando otras retroalimentaciones y otra reflexión que amplíe el grupo sobre el cual se está trabajando. Pensar, por ejemplo, en aplicar estos instrumentos y estas técnicas de obtención de datos en otras instituciones para ver y establecer continuidades, semejanzas o diferencias en los mismos adolescentes, pero en distintas instituciones. Allí tienen la bibliografía de referencia que me ha servido un poco para enmarcar el objetivo de la investigación. Y desde ya muchas gracias por su atención.